hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras muertas, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Fíjate, aquí menciona 6 doctrinas básicas que todo cristiano debería saber. Por eso dice aquí el escritor de Hebreos que dejemos ya estas enseñanzas básicas, como que usted va al primer grado y no quiere pasar de la suma y de la resta, ya no quiere aprender a multiplicar, a dividir la raíz cuadrada y nada, y se quiere quedar con la suma y la resta. No, tiene que avanzar. Entonces aquí está hablando de doctrinas básicas. Y las doctrinas básicas dice como el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la instrucción de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son 6 doctrinas. 6 doctrinas que todos la deberíamos de conocer, pero yo he encontrado que muchos cristianos incluso no saben que la imposición de las manos es una doctrina. Y es bien claro en la Biblia. Es bien claro en la Escritura. Ahora, pero como no vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, en esta parte de Hebreos habla de los bautismos, pero dice la instrucción de los bautismos. ¿Lo dice en qué? En plural, no lo dice en singular, no dice la enseñanza, la instrucción del bautismo, dice de los bautismos. Eso significa que hay más de un bautismo. No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿sí o no? ¿Lo están leyendo conmigo? La instrucción de los bautismos. Quisiera que los que están allá en media, por favor, que no me parten los versos, que me los traten de dejarlo más tiempo, porque voy a ser bien bíblico ahora. Ok, la instrucción de los bautismos significa que hay más de un bautismo, dice Hebreos. ¿Cuántos bautismos menciona el Nuevo Testamento? Porque nos vamos a referir al Nuevo Testamento. Realmente el Nuevo Testamento habla de 5 bautismos. Pero 2 de ellos prácticamente no están vigentes, pero 2 de ellos no aplica. El primero es el bautismo del arrepentimiento, que es el bautismo de Juan. Ese bautismo nosotros lo hacemos cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra dice, arrepiéntanse y confiésenlo. O sea, la salvación de nosotros comienza con el arrepentimiento. Entonces el bautismo de Juan ya no aplica actualmente. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos simultáneamente cuando confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan. Otro que ya no, que sí aplica, pero no es para todos, es el bautismo del sufrimiento. Esto lo encontramos en Marcos, cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, queremos estar a la derecha, a la izquierda, ustedes no saben lo que piden, les dijo el Señor. Pueden beber de la misma copa que yo bebo, ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado. Entonces ellos le preguntaron, ¿la verdad que sí? Entonces le dijeron, sí. Es más, van a beber la copa y van a ser bautizados con el mismo Espíritu. Ese es el bautismo del sufrimiento, lo que el Señor Jesucristo iba a pasar, lo que Él iba a vivir en la cruz del Calvario. No todos los cristianos pasan este bautismo. Ya el Señor los tiene escogidos para este bautismo. En este caso los apóstoles estaban escogidos para este bautismo. Ya Él los tiene preparados. Ok, pero son 2 bautismos que realmente no aplican mucho actualmente para todos los cristianos. Ahora, pero nos vamos a centrar en 3 bautismos que habla el Nuevo Testamento. El primero es el bautismo de aguas, que todos lo conocemos. Vamos a Mateo capítulo 28, verso 19. Que justamente lo que vamos a hacer dentro de 2 domingos, es el bautismo de aguas. Dice Mateo 28, 19, ¿están conmigo? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí habla del bautismo de aguas. La palabra bautizo aquí, bautizo significa inmersión. O sea, el bautismo que está hablando acá es un bautismo no de aspersión, no de tirar agua, sino de sumergir a la persona en el agua.
¿Por qué? Porque representa el bautismo, la representación debe ser sumergir a la persona. ¿Por qué? Porque representa, de acuerdo al libro de Colosenses, enterrar al viejo hombre y resucitar a un nuevo hombre. Ese es el bautismo de aguas. Ahora, dice aquí, ¿quién hace este bautismo? Nosotros, dice, vayan, dijo el Señor. Por tanto, vayan a discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿quién hace ese bautismo? Nosotros, los hombres. Es el bautismo de aguas. El siguiente bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo o el bautismo en salvación. Yo prefiero llamarle el bautismo de salvación. Mire qué dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Bien clarito la Escritura, hermano. Dice, todos, 1 Corintios 12, 13, ya lo tiene aquí el hermano, por si no lo quieren leer bien. ¿Sabe que le voy a apagar la luz? Porque voy a hacer bastante, quiero que lean bien la palabra de Dios. Porque nada lo estamos sacando fuera del contexto, sino que lo estamos aplicando en la palabra de Dios. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice claramente este versículo, dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. El bautismo de que somos parte de un miembro de la iglesia es el bautismo de salvación. Es el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento nosotros pasamos a ser hijos de Dios, dice la Escritura. Desde ese momento nosotros, como hijos de Dios, somos parte ahora de la iglesia. Ese es el bautismo de salvación, el bautismo de ser miembros de la iglesia. ¿Quién hace este bautismo? El Espíritu Santo. Fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ven? Este bautismo lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Ese es el momento que usted confiesa al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Ahora, dice, muchos cristianos, y vamos a llegar al tercer bautismo, que es lo importante, que vamos a hablar ahora, de los tres realmente importantes para nosotros ahorita, confunden este bautismo. Es más, a mí me enseñaron que el bautismo de salvación era el mismo bautismo del Espíritu Santo y fuego, que era la misma cosa. La Biblia no dice eso. Miren lo que dice cuando usted va al libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 22 dice que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ya que había resucitado, ya que se había levantado el Señor Jesucristo, atravesó las paredes y les dice a los discípulos, les da la comisión, les da la misión de lo que van a hacer, pero les dice, reciban el Espíritu Santo y lo sopla. Reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué momento los discípulos recibieron el Espíritu Santo? ¿En Juan o en Hechos de Pentecostés? Que fue cuando el Señor Jesucristo les dijo, no se muevan, esperen la promesa. O sea, 2 veces estaban recibiendo el Espíritu Santo. No, ellos recibieron el Espíritu Santo justamente en el momento que el Señor Jesucristo les dijo, reciban al Espíritu Santo. Pero estaban de ser parte del miembro de la iglesia, ser salvos. ¿Por qué? Porque este es el bautismo de salvación. Porque el Señor Jesucristo, ya los discípulos eran creyentes, pero ellos no habían sido salvos hasta que el Señor no terminara su obra, hasta que Él no muriera y resucitara. ¿A cuándo? Al tercer día. Entonces, cuando Él muere y resucita, entonces ahora sí los discípulos pueden ser bautizados en el bautismo de salvación. Por eso muchos confunden incluso que Judas ya era salvo. Judas nunca fue salvo porque él no esperó hasta que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Amén. ¿Me estoy siendo claro? Ok, ahora vamos al bautismo que a nosotros nos interesa, que es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11. ¿Está conmigo? Dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ya hablamos de este bautismo, que era el bautismo de Juan el Bautista.
que este lo hacemos juntamente nosotros en el bautismo de salvación cuando nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Luego dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará, ¿en qué? En el Espíritu Santo, ¿y qué? Y fuego. Este es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que no es el mismo del bautismo de salvación. Ahora, ¿quién es el que va a bautizarnos en este bautismo? Es el Señor Jesús. O sea, quien hace el bautismo del Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesús. Amén. Entonces son 3 bautismos claramente que nosotros tenemos que enfocarnos mientras estemos en nuestra vida cristiana. El primero es el bautismo de salvación, que es cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Amén. Pero no es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque no ha habido una manifestación de lenguas. ¿Puede ocurrir simultáneamente? Sí, puede ocurrir con el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Puede ocurrir, pero no necesariamente. ¿Ok? Luego el bautismo de agua, que es un mandato que todo cristiano lo tenemos que hacer. Y el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Son 3 bautismos importantes que tenemos que buscar. Amén. Ok. ¿Para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la esencia del bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Por qué nosotros los cristianos debemos de buscar el bautismo del Espíritu Santo y fuego? Mire, esta parte es bien, pero bien importante que entendamos esto. Porque el bautismo del Espíritu Santo será hablar solamente en lenguas. ¿Será tener sueños y visiones? ¿Profetizar? ¿Cuál es la esencia del bautismo del Espíritu Santo y fuego? Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas capítulo 24, verso 49. Para mí, la esencia del bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. Que nosotros recibamos el bautismo del Espíritu Santo y fuego es que una persona sea llenada con un poder extra grande para hacer la obra de Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Miren lo que dice Lucas capítulo 24, verso 49. ¿Está conmigo? Dice, Jesús dice prácticamente lo mismo. Y he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, sino que permanezcan en la ciudad hasta que estén vestidos, ¿con qué? Con poder de lo alto. Amén. Dice, la esencia del bautismo del Espíritu Santo, lo primero es porque el Señor Jesucristo se enfocó claramente en que el bautismo del Espíritu Santo y fuego es para que seamos vestidos de poder. La palabra vestida aquí significa autoridad. Entonces, cuando nosotros recibimos el poder, tenemos la autoridad para desatar el poder que Dios pone en nosotros. Amén. Entonces, para mí es claramente que el Señor se enfocó, y lo dice claramente aquí, que lo esencial de recibir el bautismo del Espíritu Santo es para que tengamos poder. ¿Qué significa esto, hermano? ¿De qué sirve que hables en lenguas y no se desata el poder que Dios ya puso en tu vida? Amén. Necesita que ese poder se salga, que ese poder sea efectivo en tu vida. Amén. Miren lo que dijo el Señor en Hechos capítulo 1, verso 4. Hechos capítulo 1, verso 4. Mírenlo acá. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es para este momento el Señor ya les había dicho, reciban al Espíritu Santo. Pero ese es el bautismo de salvación.
Aquí les dice, ahora van a recibir poder. Miren lo que dice en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Ahora te voy a hacer una pregunta. El Señor Jesucristo le dice que cuando reciba el Espíritu Santo, en Hechos capítulo que acabamos de leer, Hechos capítulo 1, Él les dice que van a ser salvos. No. Él les dice que van a ser parte de la iglesia cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco. Cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo y fuego, ¿qué les dice que van a recibir? Van a recibir poder para que sean testigos. Dice, la primera, el Señor Jesucristo se enfocó en el poder en Lucas capítulo 24, verso 49. En Hechos, Él dice que la esencia del bautismo es que vamos a recibir poder para ser testigos. Wow. Yo no sé usted, hermano, si está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero un día usted va a necesitar el poder de Dios. Antier fuimos con mi esposa a orar por la vida de Joelito. Miren, sorprendente, hermano. Ya estaba sentado, estaba comiendo, hablaba, ya reconocía, ya estaba hasta peleando. Era el Joelito que yo había conocido. Estaba casi respirando, casi ya un 100%, o sea, estaba bastante bien. Y en lo que estábamos ahí, viene la hermana y me dice, pastor, me dice, fíjese que hay un problema, me dice. Sí, le digo, ve el brazo izquierdo del niño que lo mueve, sí, ve el brazo derecho que no lo está moviendo, todos sabemos lo que él pasó, ¿verdad? Sí, le digo, fíjese que el brazo derecho se le ha dislocado 2 pulgadas. Y la razón es porque como los músculos se le murieron y lo que sostiene los músculos, lo que sostiene los huesos son los músculos, y como están muertos no lo pueden detener. Entonces los doctores lo que van a hacer es operarlo, subirle el hueso y pegárselo al hombro. Eso significa que Joelito el resto de su vida ya no va a poder mover este brazo. Entonces me dice ella, pastor, ¿por qué no ora por él? Miren, en el momento empiezan a pasar muchas cosas por su mente. En otras palabras, sánemelo. ¿De qué sirve que usted tenga el bautismo en el Espíritu Santo y nunca lo haga efectivo en su vida? Vine yo y le dije, hermana, vamos a orar, oremos. Y oramos por el Joelito, pusimos manos con mi esposa, oramos juntos. De allí nos fuimos, después que habíamos orado. Ya como a las 2 o 3 horas ella me manda un texto y me dice, pastor, sorprendentemente le acaban de hacer un examen a Joelito y no le encuentran dislocación en el hueso. Wow. Gloria al Señor, amén. Dice este verso que acabamos de leer, y serán testigos. Serán testigos. ¿Cómo podemos atestiguar el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo si nosotros mismos no podemos desatar ese poder? Amén. Para eso es el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la esencia del bautismo del Espíritu Santo. Claro, yo estoy de acuerdo que es con manifestación de lenguas. Yo estoy de acuerdo que vamos a tener visiones, sueños, vamos a profetizar. Pero si no podemos orar por los enfermos, no podemos orar por los que están endemoniados. Desatemos el poder que Dios tiene en nuestra vida. Tiene que haber cambios en nuestras vidas. Amén. Luego todavía, como 2 horas después todavía, la hermana me vuelve a mandar otro texto. Y me dice, pastor, ya le hicieron 3 X-ray y ya se convencieron que no hay dislocación. O sea que no estaban convencidos todavía. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Pero note bien que no está diciendo que, en este verso no está diciendo que vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, no está diciendo que vamos a ser salvos, no. Ese es el momento que recibimos al Señor Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo es simple y sencillamente la esencia,
es para que recibamos poder. Amén. La tercera razón por la cual creo que es la esencial del bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios. Es por lo que dijo Pedro. Pedro se enfocó claramente cuando él dijo que íbamos a recibir poder para profetizar en la profecía de Joel. Mire lo que dice la profecía de Joel capítulo 2, verso 28. Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? Profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán, ¿qué? Sueños. Hermano, no trate de profetizar sin el bautismo del Espíritu Santo. No trate de tener visiones y sueños sin el bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos sueños, muchas visiones no van a venir del Espíritu Santo si usted no está lleno del poder del Espíritu Santo. Muchas profecías van a ser de la carne y no del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo nos da el poder para profetizar. Nos da el poder para tener sueños y visiones. Amén. Es necesario que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. La profecía edifica a la iglesia. La profecía edifica al cristiano. Pero necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy se habla de mucha profecía y muchos andan dando profecías por todas partes, pero sin estar llenos del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a profetizar, usted va a tener visiones, usted va a tener sueños y lo va a decir certeramente, sin confusión, sin miedo, porque el Espíritu Santo le va a dar que hablar. Y usted va a poder discernir cuando la palabra viene de Dios y cuando no viene de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. La cuarta razón, porque yo digo que la esencia es el poder del Espíritu Santo, es porque la Biblia habla que cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El bautismo del Espíritu Santo lo describe la Biblia como una llenura del Espíritu Santo, como estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, una vez usted recibe al Espíritu Santo, en bautismo del Espíritu Santo y fuego, usted es lleno, pero esa experiencia se puede repetir varias veces en la vida, no solamente una vez. Una vez usted es bautizado con el Espíritu Santo y fuego, pero la experiencia se puede repetir continuamente. Es más, es necesario que continuamente, dice el libro de Efesios capítulo 5, nosotros busquemos ser llenos del Espíritu Santo y que no nos busquemos ser llenos de vino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, un poder especial es en nuestras vidas para hacer grandes cosas para el reino de Dios, para extender el reino de Dios. Mire lo que dice claramente en la Escritura. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, después que habían sido llenos en el capítulo 4, verso 13, lleno del Espíritu Santo, predicaba la palabra y miles se añadían. Lleno del Espíritu Santo, dice que se quedaban maravillados de la sabiduría del apóstol Pedro. En Hechos capítulo 4, versos 31, dice que toda la iglesia estaban juntos, reunidos, y que se derramó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y que la gente se agregaba porque la gente era llena del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6 encontramos cuando Esteban dice que era lleno del Espíritu Santo y que hacía grandes milagros y prodigios, pero más adelante dice que hablaba con el poder del Espíritu Santo, que confundía hasta los más sabios de ver el entendimiento y la sabiduría que Esteban tenía. En Hechos capítulo 9, verso 17, encontramos al apóstol Pablo
cuando camino a Damasco lleno del Espíritu Santo, y luego confunde a todos los judíos que estaban en Damasco de oírlo con la sabiduría que él hablaba de la Escritura, porque estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 11, verso 24, la Biblia habla de Bernabé, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que se agregaban miles, igual como cuando comenzó la iglesia en Hechos de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 13, verso 9, también habla de la llenura del Espíritu Santo en a Pablo otra vez. Y dice él que lleno del poder del Espíritu Santo, le habló al mago Elimas y le ordenó que quedara ciego, y quedó ciego. No podía ver por una temporada. Pero eso lo hizo porque tenía el poder del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, si nosotros buscamos el bautismo del Espíritu Santo, es porque estamos buscando el poder de Dios que se desate en nuestras vidas. Amén. Se desate en nuestras vidas. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo no sé, pero es algo que el Señor me da. Yo bien puedo percibir cuando una persona está llena del Espíritu Santo y que tiene el poder del Espíritu Santo. Y hay veces digo, wow, esta hermana no sabe, o este hermano no sabe ni lo que tiene. Todo lo que necesita es dejarlo soltar. Ahora, pero yo te voy a decir algo, una cosa más, hermano. La palabra de Dios dice que Dios nos va a dar dones y nos va a dar talentos para edificación de la iglesia. No es para que andes como llanero solitario, hermano. Es para edificar la iglesia de Dios. Todos los hermanos que estaban reunidos, dice que venían miles, se llenaba, la iglesia iba creciendo. Tú eres parte del reino de Dios para extender el reino de Dios. Es para que entendamos que Dios nos ha llamado y nos está llenando de poder para extender el reino de Dios. Donde Él te ha llevado. Amén. Donde Él te ha llevado. Termino con una acotación que hacía John J. Lake. No sé cuántos oyeron hablar de John J. Lake alguna vez. Un misionero muy famoso. Desarrolló su ministerio en la parte de África. Y John J. Lake dijo esto. Él fue tan famoso que habían pestes, habían virus. Y él le tomaron una muestra de sangre, ponían el virus, la bacteria. Y la bacteria moría en la sangre de John J. Lake. Se tenía una unción tan fuerte. Mire lo que dijo John J. Lake. El bautismo del Espíritu Santo es el evento más grande en la historia cristiana. Mayor que la crucifixión. De más importancia que la resurrección. Superior a la ascensión. Mayor que la glorificación. Era el fin y la finalidad de la crucifixión y de la resurrección, ascensión y glorificación. Wow. Cuando yo leía las palabras de John J. Lake, yo me ponía a pensar en las palabras. ¿Por qué dice que va a ser mayor que todo esto? Porque de nada hubiera servido todo lo que el Señor Jesucristo hizo si al final Él no nos hubiera dado el poder para ser testigos de lo que Él había hecho en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo sabía que nada de lo que Él podíamos hacer en esta tierra, en este mundo, lo podíamos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Que dice la palabra que el Dios de este mundo es Satanás, el diablo. Y que Él tiene estrategias. Hermano, cuando el Espíritu Santo se mueve en un lugar, Satanás huye de ese lugar. Cuando el Espíritu Santo llena a los cristianos en una iglesia, las enfermedades se van, los muertos resucitan, los demonios huyen. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Yo no entendía las palabras de John J. Lake hasta que yo leí claramente ese verso. Les conviene que yo me vaya. ¿No era suficiente con que Él había muerto? ¿No era suficiente con que Él había resucitado? No, era necesario que Él ascendiera para que recibiera el Espíritu Santo y Él lo esparciera por toda la tierra. Necesitamos el poder del bautismo del Espíritu Santo y fuego.
Ahora, ¿se da cuenta por qué Satanás se opone tanto al bautismo del Espíritu Santo y fuego en las iglesias? ¿Se da cuenta? Porque sabe que es la única manera que puede ser derrotado. Sabe que una iglesia llena de poder es una iglesia que va a extender grandemente el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pararnos. Vamos a orar esta noche. Si tú nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesitas para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto. Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto. ¿Cómo te va a bautizar el Señor? Mira, la Biblia dice claramente que con imposición de manos. Pero yo he encontrado también que muchas veces nos bautizan con hermanos. Tenemos el caso bíblico.